Peones jujeños, un pasado de resistencia luchando por el futuro. Hablar de peones es hablar de identidad nacional. La historia de Jujuy es un correlato de los movimientos de resistencia del campesinado latinoamericano con sus particularidades. Los trabajadores rurales fueron esclavos, luego poco más que sirvientes y carne de cañón de todas las guerras. En el año 1930, el gobernador Miguel Tanco dictó leyes que los protegían. Con el primer gobierno peronista, consiguieron el reconocimiento de sus derechos y sucesivas administraciones fueron indiferentes a su cumplimiento. Otra conquista importante fue la libreta del trabajador rural del año 2001. La provincia de Jujuy se encuentra en el norte de la República Argentina, delimitada al este y al sur por la provincia de Salta, al norte con Bolivia y al oeste con Chile. Según las proyecciones del INDEX, en el año 2010, cuenta con 688.637 habitantes, de los cuales aproximadamente más de 79.300 pertenecen a la población rural. Desde sus orígenes y por más de 300 años, la historia de los peones rurales es la historia de los aborígenes que vivieron en Argentina antes de que se la denominara Argentina. El patrimonio cultural e histórico del pueblo jujeño se remonta a 12.000 años, según los registros más recientes. Hace aproximadamente 3.000 años ya criaban llamas y alpacas para obtener carne y lana. Además, les servían como medio de transporte de productos. 1500. Cuando los españoles llegaron, vieron que no había oro ni plata en abundancia. Entonces, abusaron de la fuerza de trabajo de los originarios. Se distribuían los pueblos entre los conquistadores y se les ordenaba el pago de tributos a los peones nativos. 1540. Francisco Pizarro otorga al capitán Juan de Villanueva la encomienda Chichas o Mahuaca, al capitán Martín Monge la encomienda Casabindo Moyos. 1592. El cacique Viltipoco inicia la resistencia contra el invasor español durante varias décadas. 1593. Se funda San Salvador de Jujuy. La familia Zárate y la familia Argañarás se enfrentan por sus derechos sobre el botín colonial. 1630. El primer alzamiento documentado de los dieguitas, negándose a trabajar como esclavos, fue hacia 1630. El jefe rebelde fue Juan Calchaquí. Las rebeliones calchaquíes fueron sofocadas a sangre y fuego. Sus sucesores, los peones argentinos, también vivirían varios siglos más tarde la misma represión y asesinatos. ¡Carguen! Vení. ¿Qué hubo? ¿Y esto qué? ¿El recibo que le firmaste a Sardetti cuando te pagó? Si yo no sé firmar, señor. ¿Y esto qué es entonces? No, ¿esto qué es? No sé, señor, no me han pagado. ¿Esto qué es entonces? No sé, le digo, no me han pagado. ¿Cómo que no sabís, mierda? ¡No me han pagado, carajo! ¡Sargento!
1655, un español, Pedro Bohórquez, se hizo llamar Hualpa Inca y lideró el más eficaz levantamiento de los dieguitas, que duró una década. Los peones y mineros rebeldes reclamaban un pago por sus trabajos y el final de la condición de esclavos que les imponían los españoles. A los dieguitas les arrebataron sus tierras y solo les quedó un ínfimo recuerdo y el temor atávico contra sus patrones, que perduró por siglos en los ingenios y tabacales. ...1780... Los jujeños se enteran de la rebelión de Tupac Amaru a pocos días de su inicio, y los aborígenes de Ledesma son los primeros en adherirse. Tomaron la reducción de San Ignacio y marcharon a ocupar San Salvador de Jujuy. Pero son atacados en Caraunco, Palpalá. Tras la ejecución, les cortan y exhiben sus cabezas. También se registra que hubo seguidores del rebelde Tupac Katari. En Jujuy se resistieron tenazmente a la explotación. Acaudillados por un mestizo, José Quiroga, este fue uno de los primeros levantamientos de peones rebeldes que registra la historia argentina y terminó con una feroz represión y muerte. 1810. En la Revolución de Mayo, el primer aporte heroico lo hacen chicheños, tarijeños, salteños y jujeños, que libraron la batalla de Suipacha. Es fundamental resaltar el rol de nuestra Juana de América para poder avanzar en el reconocimiento de la participación de las mujeres en la vida social y política. Oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, doña Juana Zurduy. Me enamora la patria negra, Desvelada recorre su faz. el español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Belgrano y Castelli reivindicaron el derecho de los nativos sobre la tierra y hablaron del despojo al que habían sido sometidos. 1812. En el éxodo jujeño, la mayoría del pueblo sigue a Belgrano, quemando toda pertenencia que se puede llevar. Pero los realistas cuentan con la colaboración de algunos terratenientes y comerciantes. 1813. Se anulan las mitas y encomiendas, pero las nuevas autoridades de la naciente república entregan las tierras a los herederos de los españoles y no a las comunidades collas, obligando a los que habían quedado dentro de las fincas a pagar arriendos con trabajos forzados. ¿Creéis que las provincias de la Unión sean una nación libre de los reyes de España y su metrópoli? ¡Sí! 1816. La Guerra de la Independencia se libró particularmente en Jujuy y Salta. Formalmente se logró la independencia con respecto a España. Pero no se soluciona el problema de propiedad de tierras. Por el contrario, las aristocracias de los terratenientes locales se apropian de los bienes y del trabajo de los campesinos. 1825. Concluida la Guerra de la Independencia, volvieron a trabajar como peones, arrenderos o pastajeros. 1873. El gobernador Sánchez de Bustamante
decide pacificar las rebeliones a favor de los indígenas, y cuando se dirigía a la Puna, es tomado prisionero en Volcán y destituido por José María Álvarez Prado, quien había comprado las tierras de Humahuaca. 1874. La batalla Abra de la Cruz, donde los indígenas con hondas y frente a las armas de fuego triunfaron ante el ejército del gobierno provincial. Luego de la independencia, queda como principal fuente de ingresos para los terratenientes el cobro de los arriendos. 1875. Retoman la lucha en la batalla de Quera y pierden. Desde 1825 a 1875, la lucha fue permanente. 1916. En el ingenio Ledesma, en 1916, hubo protestas, violenta represión policial, muertos y heridos, cuando los peones se negaron a recibir parte del pago de sus salarios en raciones o especies, como era la práctica. 1923. Nueva protesta en el ingenio Ledesma, con una huelga que duró 6 días. Encabezada por el sindicato de oficios varios, reclamaban jornadas de 8 horas, aumento de un 30% de los salarios, abolición de las tareas y trabajos por tanto, derecho a vivienda, a servicio médico y protección contra despidos. 1930. El gobernador Miguel Tanco dictó leyes que pusieron límites a los conchavadores de los ingenios, expropiación de latifundios, y los cedió en arriendos a los pobladores. 9 meses después, el gobernador fue depuesto tras el golpe de estado de Uriburu. 1944. Sanción del Estatuto del Peón Rural. Durante el primer gobierno de Perón, se definieron legalmente los derechos de los trabajadores rurales, salarios dignos, mejores condiciones laborales y otras medidas de corte social. Fue un notable avance normativo, pero con relativo efecto en la práctica. 1946. En el primer Malón de La Paz, más de 100 arrendatarios puneños llegan a Buenos Aires y la mayoría iba a pie. Todo esto generó en el peronismo un debate acerca de la reforma agraria. 1949. El presidente Perón expropia tierras en 6 departamentos de Puna y Quebrada, que pasan a la jurisdicción de la nación. 1959. El gobierno de Frondizi las transfiere a la provincia. El gobernador Horacio Guzmán inicia un lento proceso de escrituración de algunas parcelas. 2001. La libreta del trabajador rural se crea por la ley número 25.191. Es un documento probatorio de la relación laboral. Sus beneficios para el trabajador y su grupo familiar son obra social, prestaciones por desempleo, certificación de servicios y remuneraciones. Es un avance legal. Pese a esa norma, los niveles de empleo en negro continúan en un 75%. Actualmente la actividad tabacalera ocupa la mayor cantidad de mano de obra, y la lucha de los pueblos originarios por obtener títulos individuales o comunitarios continúa hasta el día de hoy. Acá la guerra va a tener como elemento vital en su composición al gaucho. Acá el gaucho era el peón rural, era el hombre criado en la soledad de la inmensa geografía hasta el día de hoy. El gaucho había nacido arriba del caballo, o sea, el gaucho iba a ser un soldado de caballería natural.
y el que lo aprovechase en su medio iba a ser un estratega. Ese estratega, que era un norte argentino, se llamó Martín Miguel de Güemes, hijo de una neta mujer jujeña como fue doña María Magdalena Goyechea Cortes, y de un español ibérico como don Gabriel de Güemes Montero. Esos hombres eran a su vez peones rurales, hombres de acampo, que estaban durante el año en sus lugares de radicado y que al llamado a la convocatoria inmediatamente acudían a la voz del jefe con su caballo, su emprendado, su poca o muchas armas, siempre pocas, su ropa, e iban y se ponían a las órdenes de los jefes, a quienes ellos mismos adherían. Ese hombre tenía que dejar el campo e ir a guerrear, y muchas de las veces, al regreso o no, jalonaron los confines de la patria con sus huesos. Nunca se les brindó un reconocimiento terminado, porque en definitiva después pasó el tiempo y a otra cosa. Aparte, el indio de aquel entonces, con el criollo de aquel entonces y con el natural americano de aquel entonces, era una sola unidad, era una sola cosa. No eran cosas separadas, no eran entidades separadas. Güemes empezó por exigirle a los dueños de campos de que cuando un gaucho volvía de las campañas, y supongamos volvía por herido, volvía sin un brazo, sin una pierna, volvía con alguna disminución física, no podía ser echado del campo. Si no volvía, la familia no podía ser echada del campo. Y esto no debió haber caído nada bien a la patrona. Y como verás, le costó la vida al general Güemes, para empezar. Y luego siguen las luchas de clases que existen siempre, lógicamente. La provincia de mayor concentración latifundista de la propiedad de la tierra. Solamente 5 propietarios son dueños o registran en la dirección de una evaluación fiscal de aproximadamente el 50% del total de la evaluación fiscal de la provincia de Jujuy de tierra, cosa que no se da en ninguna parte del país. Y en el otro extremo hay aproximadamente 8.000 pequeños y medianos productores que tienen el otro 50% de las valuaciones inmobiliarias rurales. Esto es una cosa que grafica palmariamente que la tarea democrática de la Revolución de Mayo, la tarea agraria, no se ha cumplido hasta el presente, y por lo tanto la tarea para el futuro es terminar la tarea inconclusa de la Revolución de Mayo, que es la tarea democrática agraria. La historia que nos presenta Mitre tiene un teñido. Entonces, este sabor porteño de escribir la historia, es decir, ha hecho que la historia se escriba con tinta. Y la historia no se escribe con tinta, la historia se ha escrito con sangre. Acá en Jujuy la historia se escribió con sangre. Y la primera batalla que se dio en Suipacha la dieron los gauchos y aborígenes de la Puna en 1810, y que empieza con el combate de Cangrejillos el 18 de septiembre de 1810. Entonces los jujeños tenemos que empezar a hablar otro lenguaje, empezar a decir y a sentir el orgullo de ser jujeño. Son siglos de injusticia violentando la tierra, siglos de hambre y silencio rumiando la venganza. El colmillo del odio que se aguzó en la lanza buscando la revancha del crimen de la guerra. Es la gula del oro que avaricioso entierra en sórdidos tesoros su sol ensangrentado. El hombre por el hombre brutalmente explotado, el hombre por el hambre salvaje envilecido, lo que hace del hermano de patria un resentido y de nuestro grandioso país un rezagado.